Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este programa preparado como siempre con muchísimo cariño para todos ustedes. Muy buenas tardes, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Tati. Bien, ¿cómo estás tú? Con ánimo para seguir la batalla por la vida en este país. Bueno, tú tienes que tener más ánimo que yo porque tú estás de vacaciones en el periódico Hoy, donde trabajas, o sea que estás más Sí. descansada. La verdad que Doris, que yo que tengo estos días de descanso laboral, ¿cuánta tensión laboral acumula uno durante un año? Por eso hay que tomar vacaciones, hay que descansar porque es mucho lo que uno acumula con el trabajo del día a día. Es bueno trabajar, hay que agradecer tener trabajo, pero también hay que tomarse ese tiempo para descansar. Claro, claro, los especialistas en salud pues los aconsejan, dicen que cada año hay que tomar sus vacaciones y también hablan de la importancia de que las personas entiendan que las vacaciones te ayudan incluso hasta para recargar energía, porque resulta, Tati, que mucha gente dice con mucho orgullo, no, yo tengo 5 años sin tomar vacaciones. Es verdad que es bueno que se les reconozca que es un buen trabajador, pero también tiene que pensar en su salud mental. Salud física y salud mental, porque por ejemplo el Así es. cuerpo en esta parte se convierte en un pedazo de bloque de duro porque acumula mucho estrés, es básicamente. Y sobre todo, Tati, en este momento en que nosotras hemos vivido, lo ha vivido todo el país y todo el mundo, pero nosotras con la responsabilidad de llevar orientaciones e informaciones a la población sobre esta pandemia y esta epidemia en nuestro país de COVID-19, entonces uno la verdad que va acumulando tensiones. Y hablando de eso, Tati, vemos que ya a partir del lunes vamos a tener una flexibilidad en los horarios de toque de queda. Así es, Doris, lo escuchamos esta semana en la rueda de prensa de que el martes pasado realizó el Ministerio de Salud Pública. Eso tiene sus bemoles, tiene sus puntos buenos, la gente está por un lado hastiada, hay un hartazgo del toque de queda, pero por el otro lado también hay preocupación y vi que hoy, que en estos días escribiste un trabajo sobre eso, sobre el miedo que tienen los médicos, sobre todo la posibilidad de un rebrote tipo lo que ha estado ocurriendo en Europa. En otros países, sí, que se ha visto que han tenido que cerrar, incluso volver a restringir luego de abrir. Bueno, en este momento las autoridades se basan en indicadores que es indiscutible que han estado bajando, los indicadores de positividad, de mortalidad, de ocupación de camas hospitalarias, que ha estado incluso a nivel nacional debajo de 25, 26% por ahí, pero hay que también pensar que si nos descuidamos, que si vuelve todo el mundo, como dices tú, a la calle, andar, estar tarde en la noche, pues vamos a volver a vivir situaciones porque el virus sigue. Y un ejemplo de eso, Tati, es que cada día estamos diagnosticando entre 400, 450 y 500 casos nuevos de COVID. Uno no puede decir que la sociedad dominicana completa esté incumpliendo las normativas que han emitido las autoridades, pero de que hay un segmento de la población importante violentándolo todo, lo hay, hermana. En la semana pasada yo estuve en el sur del país. Y yo le decía a los miembros de mi familia que íbamos, señores, no vemos a nadie con una mascarilla puesta. No vimos en todo el trayecto a nadie con mascarilla. Familias completas compartiendo. Al regresar a Santo Domingo, colmadones completos todavía a las 4:30 de la tarde. Entonces, ojalá que eso se asuma con responsabilidad. Uno sabe que los gobiernos están ante la actitud de que tienen que reanudar la economía porque hay que vivir. Pero a mí me preocupa sobremanera, Doris, una ciudadanía en sentido general indisciplinada, carente de educación en salud y carente de educación en sentido general. Así es, así es. Creo que la recomendación, si cabe decirlo, es que hay que mantenerse más vigilantes que nunca y que hay que restringir de verdad. O sea, que no es solamente en un anuncio decir que el toque de queda empieza a las 9 de la noche en lo adelante, sino que hacer cumplir que a partir de esa hora sea estrictamente necesario el que esté en la calle, porque vemos que aunque hay toque de queda, la gente deja para salir al último minuto, para que las calles estén congestionadas todavía una hora después del toque de queda. Entonces, pienso que se debe ser también riguroso en ese sentido. Y antes, Tati, de irnos a la pausa, quería comentarte también, comentáramos un poquito los cambios que se han estado viendo, no solamente en el sector salud, sino también que ya abarcan
el sistema dominicano de seguridad social. Así es, han removido prácticamente la mata en todas partes. Bueno, Dori, eso tiene sus puntos, porque a mí me preocupa como sabíamos que venían esos cambios a nivel de gerencia, pero me preocupa el que veo gente que no conoce de eso, que no conoce de este tema, y entonces uno piensa, ¿y qué va a pasar? Es verdad que tendrán la oportunidad de aprender, pero aprender sobre la marcha. ¿Por qué no pusieron un asistente, una persona que fuera aprendiendo mientras tanto? Esa parte a mí me preocupa, de verdad. Sí, a uno le preocupa porque es un tema muy técnico, Tati, y una muestra de ello es que es personas que tienen años conociendo de la ley, como nosotros que estamos siguiendo el sector y que conocemos del nacimiento del sistema dominicano de seguridad social aún antes de que se aprobara la ley. Hasta uno llega a un momento que hay cosas que no la domina de un todo, porque es un tema sumamente técnico. Entonces, esa es la única preocupación al respecto. Vamos a esperar que realmente puedan ellos conocer bien el sistema y que al final sea todo en beneficio del afiliado, que es lo que se persigue. Así es, Doris, y antes de terminar, estamos extendiéndonos un poco en esto, antes de terminar producción, nosotros quisiéramos, en mi caso particular, yo quiero fijar mi posición sobre una ola de rumores que se ha estado tejiendo en el país sobre la posibilidad de la privatización del Instituto Nacional del Cáncer del Estado, Rosa Tavares. En el caso mío particular, pienso que es un hospital del Estado dominicano. Pienso que en el cáncer, una enfermedad tan importante y tan catastrófica a nivel económico y mental, no puede estar en manos privadas y que el Estado debe preservar ese hospital en sus manos. Es un hospital que ha costado mucho dinero, que tiene los mejores equipos, tal vez hasta de toda la región de Centroamérica y el Caribe, y que debe estar para los pobres de la República Dominicana en manos del Estado. Totalmente de acuerdo contigo, y solamente voy a poner un ejemplo. Cuando a una persona está en el sector privado, se le termina su cobertura de seguridad social en torno a tratamientos de cáncer, pues termina en ese hospital, porque ese es el hospital del Estado. Bueno, Tati, con esa posición, vámonos nosotros a pedir anuencia de nuestro público, nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado de la tarde. No se muevan. Gracias por continuar en 2x3 en Salud, este programa que hacemos con tanto cariño, como decía Tati al principio, y no se equivoca, porque lo que queremos es llevar orientación a toda la población, y hoy vamos a dedicarnos a lo que es la psicología y sobre todo a trabajar un poco con nuestros jóvenes, adolescentes y también con nuestros adultos mayores, que sabemos que han sido de los más afectados también emocionalmente en este proceso de esta epidemia de COVID-19. Y tenemos con nosotros al psicólogo clínico Juan Pedro Vargas. Él dirige un proyecto que se llama Proyecto Vida RD, especialista en psicoterapia. Y con él, como le decía, vamos a abordar todos esos temas. Pues mucho gusto, Juan Pedro, un placer tenerte por primera vez aquí en 2x3 en Salud. Gracias, hola, sí, encantado de estar aquí, agradeciendo a las personas que me invitan y nada, poder compartir un buen momento con ustedes respecto a los temas que tenemos para abordar hoy. Juan, y vamos a comenzar inmediatamente abordando a un profesional, a un psicoterapeuta joven, para hablar un poquito sobre la situación que tú ves, me imagino que en consulta, de la situación de salud mental de los jóvenes en medio de esta pandemia. ¿Cómo está ese segmento poblacional en medio de una situación que nadie, ni los que somos más viejos, habíamos vivido? Sí, mira, actualmente el COVID lo que ha hecho a nivel emocional en los jóvenes es, primero que nada, despertar situaciones críticas o situaciones difíciles que habían estado guardadas. Es decir, nosotros íbamos a un ritmo bastante rápido en el mundo, que si estudio, que si clase, que si fiesta, que si salida, que poco tiempo en familia, y todo iba muy rápido. De repente nos encontramos con una pequeña detención de todo. Y eso ha hecho que muchísimas situaciones que estaban dormidas por la rutina y la rapidez de todo, hayan florecido. Y nuevas situaciones hayan surgido. Por ejemplo, ahora mismo los trastornos de ansiedad
la crisis de ansiedad, perdón, se han elevado muchísimo. La depresión, la tasa de suicidio, la separación en las parejas. Hay un disparo especialmente en lo que es el manejo del estrés y la ansiedad sobre todo. Esas cosas que había guardadas, que tú decías que quizás la pasábamos por alto, por esa misma prisa con que vivimos todos, y que la misma vida para poder llevar el sustento a la casa o para los muchachos rendir en sus estudios, pues lo llevamos así. Entre esas cosas que había guardadas y que quizá esta situación de distanciamiento ha despertado, ¿como cuáles tú no puedes citar, Juan Pedro? Bueno, lo primero es que como te había mencionado, los temas de sentir mucha ansiedad, porque nosotros no somos seres para estar encerrados. Entonces, de pasar de una normalidad, de salir, de poder hacer todo a mi ritmo, ahora a confinarme de manera obligada con personas que quizá, bueno, te digo, primero que nada, ahora mismo con el tema de los padres, al principio de la cuarentena, había un nivel de hostilidad y de sensibilidad muy alto por la incertidumbre de la situación, por el confinamiento obligatorio y por diversas situaciones hasta familiares, por ejemplo, familias que quizás no convivían tanto y de repente están obligadas a convivir y no se llevan bien. Óyeme, todo el mundo está sensible, todo el mundo está molesto, estamos en lo que se llama en modo de cerebro reptil, que está sobreactivado, en modo ataque por la ansiedad, y eso hace que todo el mundo esté, sobre todo, hostil. Es decir, una cosa que normalmente te piden como un vaso de agua, cuando tú estás sobreactivado o en estado de ansiedad, de repente ese pequeño comando hace que tú te enojes, te manda a todo el mundo al Cairo y crea un ambiente tenso. En la familia se estaba viviendo, ahora ha ido disminuyendo, pero un ambiente bastante tenso. También, ¿qué otras situaciones cotidianas estamos viendo con toda la cotidianidad? Bueno, los temas de sentimiento y de ideaciones suicidas, querer acabar con mi vida. Todo debido a la situación también de desesperanza que ha podido generar el COVID, pero por situaciones también previas. Porque al final, si uno se pone a leer de fuente verídica, uno se da cuenta que el COVID no es letal, a excepción que tú tengas comorbilidades. Sin embargo, los sentimientos de desesperanza pueden llevarme a querer quitarme la vida. El estar tanto tiempo con personas que yo no me llevo bien me puede llevar a quitarme la vida o a querer quitarme la vida. ¿Qué más? ¿Qué otras situaciones están surgiendo? Bueno, hay ha crecido mucho lo que son los ataques de pánico, porque la gente no ha sabido regularse. También ha incrementado mucho los sentimientos de soledad, porque como también con el tema de la convivencia, me encierro en mi cuarto y vivo mi vida a mi manera. También ha ido aumentando los pensamientos negativos. También ha ido aumentando lo que es sentirse como atrapado. En fin, son un sinnúmero de factores y de situaciones que han ido aflorando a raíz del COVID, que eso nos hace, ¿verdad? Nos hace como darnos cuenta de lo que realmente vale y de lo que necesitamos. Juan, una de los aspectos que ha estado ocurriendo, de las situaciones que están ocurriendo, es una sobreinformación, una gran cantidad de información verdadera y no verdadera que nos llega por donde quiera. Por una parte, y te voy a poner el escenario para que te explaye hablando de eso. Esa sobreinformación, pero por otra parte, tú dices, los jóvenes no han detenido su vida porque han seguido estudiando a través de la internet, de la virtualidad, ¿no? Pero que esto cambió la vida de una manera. O sea, ahora tenemos que vernos, por ejemplo, este programa se está haciendo a través de una plataforma que no lo hacíamos nosotros. Así, ¿cómo ven ustedes, en tu caso como joven, pero también como psicoterapeuta, esta situación, esta manera de ver la vida? Dicen que nada volverá a ser igual en lo adelante. Mira, Altagracia, el ser humano tiene una capacidad de adaptarse increíble. Y si tú me dijeras a mí en marzo que tú pensabas que vamos a estar volviendo a hacer todo este tipo de actividades en tan poco tiempo, yo te aseguro que tú quizá o alguna otra persona le hubiese dicho que no. Porque este virus es tan incierto que no se conoce, es totalmente desconocido. Entonces, eso hace que mi nivel de ansiedad y de paranoia se eleven. Porque ahora cualquier persona que tenga una fiebre ya piensa que es COVID.
Sí. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es importante evitar obsesionarse con la cobertura de este tema. Como que hay personas que todavía al sol de hoy posiblemente están viendo la noticia todos los días, viendo todos los casos que suben, todos los gurús de Instagram y de Facebook y de todas las redes sociales comentando, cuando lo más sano desde la perspectiva psicológica es evitar ver noticias todos los días, todo el tiempo. Quizá con que tú le dediques 10 minutos diarios de fuente verídica, es necesario para tú tener cierta sensación de normalidad. Pero al final el mundo sí cambió, gracias. El mundo no, posiblemente hasta que este virus no se erradique, el tema de las relaciones interpersonales es distinta. El tema del teletrabajo se ha disparado. Es decir, dicen los pronósticos, ¿no?, de las personas que saben que posiblemente para el 2022, pero lo ideal es no obsesionarse con una fecha, sino con vivir el presente, no vivir en el futuro, porque ansiedad se denomina en vivir en el futuro. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de adaptar y de resiliencia, es decir, de poder adaptarnos a situaciones límite de manera flexible. Hemos superado pandemia de gripe española, hemos superado como raza humana La viruela, sí, que mató a muchísima gente. Sí, como nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos, y quien no se adapta lamentablemente no sobrevive. Eso es ley de vida. Entonces, como que tenemos esa capacidad de adaptar nuestro entorno a esto. Por ejemplo, ahora, obviamente tú no sales sin mascarilla, que es algo que hace 6 meses no teníamos la cultura de mascarilla, la cultura de lavarse las manos, no todo el mundo tenía esa cultura. La cultura de quitarse los zapatos en la entrada y desinfectarlo, eso no se tenía. Sin embargo, como que al estar los niveles quizá de paranoia más elevados en las personas porque no se quieren contagiar, a veces llevan a cierta conducta obsesiva. Pero por eso es que es importante informarse bien, porque la probabilidad de que tú te infectes por tener unos zapatos sucios dentro de la casa son demasiado mínimas, casi inexistentes, tú sabes. Sin embargo, eso te da una sensación de seguridad que hace como que estoy haciendo las cosas bien, y eso va a hacer que menos me enferme. Bueno, Juan, vamos a pedirte un permisito, nos vamos a ir a una pausa y vamos a analizar cuando volvamos. Algo que me llama la atención en los jóvenes, y es que tienen quizá el mismo miedo. Antes decía, bueno, los jóvenes viven sin miedo, no andan en una moto, andan diferente a los adultos. Pero vemos como, creo yo, que ese mismo miedo ha impactado tanto a los jóvenes como a los adultos cuando llegó este COVID. Pero vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Así que regresamos. Continuamos esta conversación. Gracias a ustedes por permanecer ahí frente a sus pantallas con nosotros. Y estamos conversando con el psicoterapeuta Juan Pedro Vargas. Doris dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa, y esa es la situación de los jóvenes. Si tú como terapeuta estás percibiendo a través de tu consulta, de tu contacto, del proyecto en el que está, que los jóvenes tienen el mismo miedo o es un miedo distinto al que tenemos nosotros los adultos. Y recuerdo, te voy a poner un contexto. El pasado ministro de Salud que manejó la crisis sanitaria que está en este momento en otra fase, le llamaba a los jóvenes a tener cuidado para no salir, retomar el virus y traérselo a los padres a la casa. Me imagino, Doris y amigos televidentes, que el joven que es capaz o que trae la enfermedad a la casa y enferma a su padre, ahí manejará también un complejo de culpa serio. Cuéntanos de esa pregunta que hacía Doris, que yo te retroalimento. Mira, lo primero es que el COVID no distingue edad, sexo, raza, estatus socioeconómico, o si tú eres más bajito, o más gordito, o más flaquito, no. Aunque quizá los jóvenes tienen mayor probabilidad de sobrevivir al virus, hay dos emociones que están muy presentes en la población hoy en día. Es el temor y la ansiedad, que esos son emociones y respuestas emocionales bastante comunes a lo que hemos sentido. Es decir, lo que pasa es que si yo te digo quién siente más miedo, no te puedo dar esa respuesta, porque cada uno siente el miedo a su manera. Sin embargo, te puedo decir que tanto los adultos que tienen miedo de contagiarse o de la situación económica del hogar o de las relaciones interpersonales,
puede ser equivalente al miedo que siente un joven de perder a sus padres o de no tener esa misma normalidad que tenía en el colegio cuando ahora pasa a la universidad. Mira, yo soy docente universitario y yo trabajo en UNIBE, en la Facultad de Psicología. Y los estudiantes de nuevo ingreso, te digo, ellos están así mismito como también en cierto modo que cuando se van a normalizar esto. El temor de muchos de ellos era no poder graduarse. Y al final pudieron graduarse, pero no como yo quería. Entonces, el temor que ellos sienten es distinto, pero el grado en que ellos lo experimentan también varía mucho. Es decir, yo no pudiese darte una cantidad de que los adultos sienten más miedo, los jóvenes sienten más miedo, porque todos, en cierta medida, sentimos o hemos sentido temor, miedo durante esta pandemia. Entonces, yo pienso que quizás los jóvenes pueden quizás confiarse un poquito más por el hecho de que soy joven y no tengo ninguna patología previa o ninguna comorbilidad, pero realmente no importa, el virus no discrimina la edad que tú tengas. Te puede dar igualito, te puede dar sintomático, te puede dar asintomático, si tú eres asmático o cualquier otra comorbilidad que haya detrás, te puede dar igualito. Ahora, lo único que va a ayudar a combatir ese virus, quizá un joven tiene un sistema inmune un poquito más fuerte que el de un adulto y eso puede ayudar a combatir mejor el virus, pero al final el virus no discrimina y puede, o sea, el miedo está presente como quiera. Y no se sabe en cuál se va a complicar. Hablando de eso, de estos estudiantes que tú decías, Juan, vemos la situación ahora que incluso los estudiantes de nuevo ingreso a las universidades ya no están yendo al campus presencial como se hacía antes, sino que empiezan incluso a través de la internet, ¿verdad? A distancia. ¿Cómo influye o afecta esto al desarrollo de estos jóvenes que van a la universidad, pero también de los estudiantes, de los escolares? Veía yo esta semana una información que decía que 90,000 estudiantes dejaron por mitad su carrera, o sea, no siguieron su carrera universitaria. ¿Cómo está impactando esto? Eso tiene... Lo que pasa es lo siguiente. Estamos en marzo y de un momento a otro nos dicen, en 15 días volvemos al campus. Se extiende. Luego se inicia otro semestre virtual. ¿Y qué pasa? Esto nos tomó desprevenido a todos y quizá no todo el mundo tenía esa herramienta digital de saber impartir quizá una materia o todas esas herramientas educativas y tecnológicas que requieren. Entonces el estudiante se siente saturado por el maestro, por las asignaciones que le deja. Entonces estos estudiantes de nuevo ingreso son totalmente un proyecto piloto, porque totalmente es algo que no tiene precedente. Entonces, ¿quién diría que en 2020 todas las universidades van a empezar de manera virtual? Es decir, algo nuevo para ellos. Como que ellos van a vivir un proceso universitario totalmente distinto a lo que todas las personas que habían ido a universidad hasta la fecha habían podido vivirlo. Entonces, eso genera cierta como... Ahora que estoy con ellos y yo trato de tener ese trato cercano y me dicen, profe, pero nosotros queremos estar presencial, quisiéramos tener un aula. O sea, ellos están viendo el valor que antes quizá ellos decían, no, yo no quiero aula, yo no quiero clase. Ahora dicen, si voy a coger clase, yo quisiera tener, extraño el modelo que tenía antes, porque el virtual te brinda más comodidad, entre comillas, es todavía un modelo más pesado, tú sabes. Sí, pero Juan, hay un aspecto, por ejemplo, en torno a esa pregunta y contesta que tú le das a Doris, que es que cuando vas al aula, tú tienes un compartir, tú tienes gente con la que hablas, tú tienes gente que critica al profesor, qué profesor, en qué... Sí, amigos, inmediatamente. Amigos, todo eso está perdido, o sea, eso no está presente y eso tiene que dejar tarde o temprano, yo no diría que una secuela, pero deja una especie de vacío. Además, por ejemplo, en el caso de los dominicanos, que somos amigos de abrazarnos, de darnos la mano, a los 15 minutos, tú conocer a una gente ya es casi amigo tuyo, o sea, eso se está perdiendo. Sí. Mira, al final te voy a decir algo. Las familias las familias cercanas y nucleares, créeme que no han dejado de abrazarse, ni nada de eso, porque el ser humano necesita tacto. Independientemente de la persona de menos tacto físico, necesita tacto. Nosotros somos seres de tacto, de contacto, de calor, también por nuestra cultura caribeña, todo el sabor, todo como esto de cumplido. Es decir, cuando tú ves ahora, para que tú veas cómo uno se adapta, ahora llega alguien a un lugar presencial, por ejemplo, llega un paciente y yo de lejito le hago así, como que lo saludo de lejos. Cuando antes yo le daba la mano, lo saludaba con un beso, le daba un abrazo, lo que sea, y ahora como de lejito, incluso hasta en distancia cuando uno tiene consulta. Todo es
por protocolo, tú sabes, sin embargo no es lo mismo y el paciente y el estudiante se da cuenta y nosotros también en nuestras familias, en nuestro círculo cercano, nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque en el ámbito social el COVID también ha impactado de una manera bastante fuerte, porque ahora es muy difícil tú armar un compartir con más de 5, 6, 10 personas. Ahora tú haces un compartir de más de 10 personas y es como, espérate, me lo pienso 2 veces. Antes, un domingo cualquiera familiar, todo el mundazo en la casa de la abuela. Y ahora mismo es como, mira, que no queremos infectar a la abuela. Entonces, exacto, ya no se va a verla, así es. Sí, no, y entonces también a todos los adultos mayores les afecta de una manera increíble porque no pueden tener ese contacto. Algunas personas se vuelven a los protocolos porque al final dicen, no, a mi familia y no lo puedo dejar solo, pero los adultos mayores, así todo el mundo está sufriendo sus secuelas. Para los dominicanos, por ejemplo, es muy importante juntarse los domingos a comer, todos. Los tíos, la hermana, Sí. los primos, la familia, o sea, eso es muy importante y eso no está siendo posible. En sentido general. No. Juan, saliendo... No toda la población puede hacer eso. Ajá. Exacto, saliendo un poquito de COVID, situación, ¿cómo han analizado ustedes que influye en los jóvenes, sobre todo, este boom de las redes sociales? ¿Ustedes han analizado como especialistas de la conducta cómo ha impactado, cómo impacta esto en la salud emocional de los jóvenes? Hay un dilema de que la necesidad de usarla y... Mira qué pasa. Sí, exacto. Antes de todo esto, la tecnología nos acercaba de los que estaban lejos, pero nos alejaban de los que estaban cerca. Exacto. Imagínate si el mundo iba tan rápido y uno le decía, por ejemplo, tenía yo, no verdad, uno que otro paciente que le decía a sus hijos, deja el celular, muchacho, que sé yo qué, pero ahora es necesario para tú poder coger una clase. Sin embargo, eso está haciendo y va a tener una secuela en la manera en que se relacionan los jóvenes, porque está haciendo que se creen relaciones todavía más superficiales. Tú sabes, como el no tener ese contacto físico, ese intercambio de mirada, escuchar el tono en que tú me dices algo, hace que las relaciones se vuelvan muy superficial. Y eso a la larga puede traerle problemas a la hora de relacionarse, porque al final era muy triste si tú veías 2 personas en un restaurante utilizando el celular, que ni siquiera se hablaban. Ahora ha aumentado totalmente el uso de la tecnología digital. Todas las redes sociales, el uso de Instagram se disparó, el de Facebook ni se diga, Snapchat, TikTok, todo ese tipo de redes sociales en los jóvenes se ha disparado de una manera alarmante. Entonces, las redes sociales, así mismo, acercan a los que están lejos, pero alejan a los que están cerca. Y todo lo comparten por ahí, todo a través de las redes sociales. Si estoy en el baño, si estoy cocinando, si estoy comiendo algo, si estoy bebiéndome un vinito, si estoy tomándome un café, si estoy donde fulano, todo ahora se documenta a través de las redes sociales. Es verdad que es la herramienta que ellos tienen ahora mismo para poder acercarse por el tema del contacto y la distancia, pero al final a la larga, esto posiblemente pudiese traer cierta dificultad a la hora de relacionarse con los demás. Y a propósito, Doris, de esa pregunta que le haces a Juan Pedro, existe en Netflix, un documental sobre que los profesores están mandando a los estudiantes a que vean sobre el impacto de las redes sociales en este momento, que la verdad que uno ve hasta dónde nos llevan manipulados como caña para el ingenio, definitivamente. Juan, nosotros quisiéramos saber también, Doris hablaba de que te está dirigiendo un proyecto. ¿Ese proyecto es con jóvenes? ¿Qué es lo que están tratando ustedes en ese proyecto en el que estás? Además de la academia. Mira, lo que pasa es que ese es mi usuario de Instagram, Proyecto de Vida RD, y ese proyecto nació con la idea de ayudar a los jóvenes a encontrar su propósito y su proyecto de vida, así como bienestar, felicidad y paz. Es decir, yo siempre he tenido una vocación al servicio y al darme a los demás. Entonces, como yo en mi tesis de maestría hice algo en relación al proyecto de vida y autoestima, me di cuenta que muchos jóvenes ni siquiera saben qué van a hacer con su vida. Y estudié y me he formado bastante en el área para ayudar a los jóvenes, primero a conocerse, luego a saber qué quieren y luego a saber hacia dónde van. Y normalizar el hecho de que es normal que ellos no sepan, porque ellos están en una etapa en la cual están buscando lo que quieren ser. Entonces, Proyecto de Vida nace con el fin de poder ayudar a una cuenta de psicología, pero ahora mismo es como lo que me representa a mí como terapeuta, es parte de... la mayoría de mis pacientes son jóvenes y yo lo que intento ayudarles es a poder atravesar ese proceso juvenil de una manera sana para ellos
y de una manera en la que ellos puedan encontrar propósito, sanación, plenitud y sobre todo bienestar. En nuestro proyecto, en nuestro programa, Juan, es muy dirigido a educar, a orientar, a llevarle precisamente herramientas a todo el que nos está viendo. ¿Tú quisieras compartir un poquito algo de esas herramientas? Porque sabemos que hay muchos jóvenes que se sienten defraudados, vamos a decir así, porque terminan el bachillerato y no tienen idea de qué quieren estudiar, de lo que van a estudiar. ¿Cómo un joven encamina su proyecto de saber esto es lo que yo quiero o necesito? Primero le voy a dar un mensaje a los padres aquí, y Okay. es que apoyen a sus hijos. Primero que nada, apoyen a sus hijos, porque a veces piensan que el hijo tiene que seguir, por ejemplo, el negocio familiar. Y entonces, como tú tienes que seguir el negocio familiar, tú tienes obligado que estudiar administración o ingeniería, porque en la casa todos somos ingenieros, pero al final yo lo que quiero es estudiar publicidad. Y al final, a veces hay mucha discusión y mucha contrariedad con los padres y con los hijos, porque si no, no te pago la universidad. Y al final, el hijo va a estar obligado y forzado a hacer algo que no quiere. Sin embargo, uno como padre se preocupa por su hijo, porque puede elegir correctamente y puede ser un hombre o mujer que pueda desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, eso va muy de la mano con los gustos y las elecciones que tenga su hijo. Entonces, lo primero a los padres, que por favor, dejen elegir a sus hijos. Segundo, si su hijo no sabe qué estudiar y está cerca de la fecha, búsquele ayuda. Cualquier terapeuta, en este caso yo, puedo ayudar a su hijo a encontrar qué quiere estudiar mediante un proceso en el cual le ayuda a conocerse. Por ejemplo, yo tenía un paciente que no sabía qué iba a estudiar y luego de un proceso de conocimiento se dio cuenta que él quería ser psicólogo. Y me dijo, mira, un psicólogo ayudándome a encontrar lo que yo realmente voy a estudiar. Porque al final, en la elección de carrera se basa mucho en aptitudes que tú tengas, en habilidades, en cualidades, en conocerte, en defectos, en qué tú quieres alcanzar, en qué objetivo tú puedes tener, pero todo eso se desarrolla con un proceso de acompañamiento. Eso no es a la ligera. Hay personas que tienen mayor conocimiento de sí, que lo logran sin ayuda. Hay personas que se lanzan a la suerte y lo logran sin ayuda. Y hay personas que necesitan ese empujoncito para poder ayudar en ese proceso de acompañamiento. Está bien no saber qué vas a estudiar. Al final, por ejemplo, yo conozco mucha gente en la universidad que empezó estudiando, empezó estudiando Derecho y al final terminó estudiando Psicología. O personas que empezaron Medicina y se cambiaron para Odontología. O personas que creyeron que eran algo. Y es normal. Hay veces que hay personas que van a tener que pasar un proceso de conocimiento para saber que lo suyo no era la ingeniería, que lo suyo era ser un artista o músico. Entonces, también a veces está un tema del querer complacer a los padres. Pedro, ¿y todavía eso es frecuente en los jóvenes, asumir la carrera que los padres les recomiendan o es asunto del pasado? Todavía está muy presente eso. O sea, menos que antes, porque ahora muchos padres como que han podido ser más flexibles y están conscientes de las necesidades de sus hijos, pero todavía me encuentro con estudiantes que yo le pregunto, ¿tú estás aquí porque quieres o porque estás obligado? Y me dicen, no, profe, es que mi papá si no, no me iba a pagar la carrera. O me quieren mandar para afuera a estudiar algo que yo no quiero. Entonces, como que a veces todavía existe esa pequeña idea en los padres de que, mira, que tiene que ser un hombre de bien, tiene que seguir el negocio familiar, pero al imponer eso, están haciendo un daño a su hijo, porque no le permiten elegir. A nivel de la clase alta, Pedro, perdóname, a nivel de la clase alta se usa mucho, sobre todo para que le den seguimiento a los negocios. La fortuna. Sí. Sí, eso, o sea, sí, especialmente en carreras como de administración, mercadeo y publicidad, no, administración y mercadeo sobre todo. Exacto. Bueno, pues vamos a irnos a una pausa nuevamente y regresamos ya para la última etapa de nuestro programa que está sumamente interesante. Regresamos en un momentito. Seguimos en esta interesante conversación dirigida básicamente a los padres y a los hijos, ¿verdad? Sobre todo a los jóvenes, con el psicólogo clínico, especialista en psicoterapia, Juan Pedro Vargas. Y con él estamos hablando de temas tan interesantes como el saber que a los hijos lo que hay es que acompañarle y ayudarle a que logren sus metas, lo que ellos quieran ser en la vida. Eso es importante que nos quede claro a los padres, sobre todo que tenemos muchachos jóvenes en etapa adolescente y adultos jóvenes. Quería saber, Pedro, Juan Pedro, hablar un poquito sobre por qué los jóvenes hoy día, o de hace ya un tiempito atrás,
quieren llevar la vida tan deprisa, quieren conseguir cosas que quizás a la persona le toma años conseguirla, pero ellos quieren rápido tenerla a los 20, 22 años, 23. ¿Qué está pasando? Lo primero que eso se llama pertenecer a clase media alta o alta. Porque al final, si tú te pones en un estrato sociocultural humilde, ellos no, ellos lo que quieren es sobrevivir. Lo segundo es que quizá ellos no han pasado todo el trabajo que ustedes o las personas mayores, nuestros padres, han podido pasar. Y como han crecido en un ambiente donde posiblemente lo han tenido todo, cuando se quieren independizar, quieren conseguirlo todo, pero sin el mínimo esfuerzo. Todo esto se debe por también la presión que sienten del medio. Es decir, cuando tú ves en redes sociales que un joven de 25 años, entre comillas, se compra un carro lujoso y vive en un apartamento posiblemente, tú dices, pero yo quiero eso. Sin embargo, ¿qué sucede? Eso no es tan realista como se piensa. ¿Por qué? Porque eso toma tiempo, eso toma años, eso toma estudio. A ti te van a pagar por lo que tú sabes. Entonces, a los jóvenes, ¿qué consejo les puedo dar? Primero, vivan el presente, vivan el día a día. Tómense su tiempo para poder aprender, para poder soñar en grande. Es decir, que en algún momento puedan tener todo eso que aspiran, perfecto, pero que aprendan sin agobiarse, que se tomen su tiempo. Porque lo más hermoso que una persona puede tener es construir su propio proyecto, construirse a sí mismo. Porque al final, como que al todo ir tan rápido, quiero todo rápido, pero no me tomo el tiempo de aprender lo que necesito para obtener eso que quiero. Entonces, primero sobre todo, saber qué quiero, saber con qué medio cuento. Y tercero, tomarme el tiempo que yo requiera, sobre todo. Porque al final, es como, me pongo metas que no son realistas, como, qué sé yo, me voy a casar a los 22 años. Salgo de la universidad, conozco a alguien y me caso. Eso no es factible hoy en día. Las personas se casan más tarde. Tenía un carro del año, sí, pero si termino a los 21 años de la universidad, por más que haya trabajado durante estos 4 años, no es verdad que yo voy a tener un sueldo, que me voy a poder comprar un carro lujoso. Es decir, como que también en parte se debe porque lo han tenido todo y quieren mantener este estilo de vida del cual también han visto. Juan, perdóname, ¿no hay también una sociedad de consumo que lleva al joven como caña Claro. para una sociedad? Porque eso depende de la sociedad donde tú te desarrollas, te educas, y la sociedad, ¿y qué te exige esa sociedad? Esta sociedad te pide un carro, una novia, y si es blanquita y riquita, mucho mejor. Te va poniendo unos cánones de supuesta felicidad. Se nos está frizando un poco con Pedro. Escucho bien. Con él. Okay. Ese es el tema. O sea, no depende de la sociedad y del modelo social todo esto, Juan Pedro. Mira, lo primero es que como el mundo está hiperglobalizado y ven todo tan rápido y ven muchísimos anuncios y ven muchas cosas en internet y videos, YouTube, porque al ver todo esto y ver jóvenes, entre comillas, que han logrado eso, yo quiero obtener eso, pero uno, no se sabe si esos jóvenes lo consiguieron de una manera lícita. Dos, tú no sabes lo que hay detrás de todo lo que tú ves en redes sociales. Al final, en un taller que yo estaba dando de autoestima, yo le decía a los muchachos, señores, ahora que tanto esta figura pública dominicana ganando popularidad a través de actos indecorosos y vulgares, a veces la gente no quiere hacer esos actos, pero quiere esa fama o quiere lo que esas personas tienen. Entonces yo le digo, analiza quién es tu modelo a seguir, pon tu modelo a seguir y plantéate de manera objetiva y de manera legal, porque así como lo que rápido viene, rápido se va. Es decir, si tú te tomas tu tiempo para trabajar y crear tu imperio, crear tu empresa, ahorrar, sobre todo la cultura del ahorro, que aquí los dominicanos es uno muy común, ahorrar, te va a llevar a tu poder realizar eso que tú quieres. Sin embargo, es como que no me quiero tomar el tiempo de vivir todo eso porque quiero todo rápido, los estándares están demasiado elevados. Es decir, quiero independizarme de mi casa con una torre en Piantini, con un carro, con un Mercedes 2021, con televisión de 64 pulgadas, cuando en la época de ustedes, cuando ustedes agarraban, se casaban y nada más tenían una cama, un tanque de gas, una cocina y una sillita y con eso eran felices y pudieron construir su hogar. Sin embargo, como ellos no han pasado ese trabajo que ustedes posiblemente pasaron creando su hogar, que si comprando mi cuadrito, que si comprando la planta, que si comprando la televisión, es decir, quizá ellos no vivieron eso. Entonces, como ya lo tengo, yo quiero esto que estoy acostumbrado. Así es. Y otra cosa es, los jóvenes ahora se preparan muchísimo, ya muy joven tienen maestría, tienen especialidad, o sea, están bien preparados, pero el mercado laboral nuestro no lo ayuda a superarse, a salir adelante, porque a veces ni siquiera trabajo pueden encontrar. ¿Eso es motivo de frustración entre nuestros jóvenes?
Mira, sí, totalmente, totalmente. Como que entonces, ¿para qué estudio tanto si no me van a elegir? Hay mucha demanda, hay mucha demanda. Por ejemplo, a mí un maestro me decía, Juan Pedro, prepárate para cuando tú te gradúes, tú guayar la yuca por 5 años. Y yo le decía, profe, ¿cómo así? Sí, porque hay 5 generaciones que van antes que tú. Y 5 generaciones que ya por lo menos van a tener 1 o 2 maestrías. 5 generaciones que se van a adelantar al tiempo. Y prepárate para guayar la yuca. Y yo, no, este profesor está loco, ¿cómo así? No, no, no. Y de repente, primer año no tuve trabajo. Segundo año empecé como, yo nunca, no empecé como terapeuta, empecé como acompañante escolar. Tercer año empecé la maestría. El tercer año ya de haberme graduado. Termino la maestría el cuarto y es que inicio como terapeuta. Y ya el quinto año, que es es que comienzo a dirigir una unidad de psicología clínica y bienestar emocional. Obviamente con mi edad, pero obviamente ya yo, gracias a Dios, tengo la experiencia, ¿no? Y tengo el manejo. Pero son 5 años que me ha costado mi estudio, sacrificio y sobre todo dedicación, porque yo amo lo que hago. Yo quería quiero preguntar, porque me llama la atención que a pesar de ser un joven, exhibe una madurez como un adulto adulto. Sí, bastante. ¿Qué edad tiene Juan Pedro? Yo voy a cumplir 26 años en un mes. Increíble, tiene pero bastante joven. Una madurez enorme. Mira, sí. eso es un modelo que yo sé que tú no andas tratando de ser modelo para nadie, pero es bueno tomar esos referentes porque muchas veces se dice, la juventud está perdida. No, la juventud no está perdida. Modelos. No. Los jóvenes no están perdidos, los jóvenes están en su camino, muchos de nuestros jóvenes dominicanos. Totalmente, y para tú poder lograr, por ejemplo, yo soy un caso atípico, por así decirlo. Yo he tenido la oportunidad de iniciar docencia temprano, a los 22 años, empecé a dar docencia en la universidad y ahora como terapeuta y director de una unidad, pero yo he tenido dos cosas, disciplina y suerte. ¿Por qué? Porque he tenido disciplina de mantenerme haciendo, independientemente de que no me gustara algo, simplemente lo hacía. Y suerte porque he estado en el momento preciso cuando se me ha requerido. Y estaba preparado para... Entonces, eso es lo que me... Sí, o sea, y a los jóvenes un consejo es no tenga miedo. Es decir, el miedo es válido porque es una emoción que tiene como función protegerme de algo que me pueda hacer daño. Pero cuando el miedo lo enfrento de una manera sana, ya venzo un obstáculo. Y puedo, por ejemplo, en este caso como el mío, que quizá pueda posicionarme donde estoy hoy en día. Que me falta mucho, yo no soy ni el mejor terapeuta ni nada de eso, no, yo estoy trabajando para poder trascender y dejar un legado. No es que yo ni soy el mejor, ni soy el que tengo más recursos, no. Yo me estoy preparando y habrá mejores que yo y yo lo acepto. Cuando presentas un obstáculo, se te presenta un obstáculo, ¿cómo lo enfrentas? ¿Cómo enfrentarlo? Lo primero es que analizo el obstáculo, qué es esto y qué representa para mí. Me pregunto, ¿puedo controlar esto o no lo puedo controlar? Tercero, analizo mis recursos. ¿Qué recursos yo tengo para afrontar esta situación? Cuarto, lo voy a decir en bien coloquial y en buen dominicano, si está para mí, está para mí, y si no, pues, si una puerta se cierra, muchas otras se abren. Entonces, yo soy una persona muy analítica. Yo analizo todo y veo si me conviene o no. Así como he tenido éxitos, también he tenido muchos fracasos. Y a los jóvenes que no tengan miedo a fracasar, que al final el fracaso es parte del éxito y de la vida. Si no, pregúntenle a Michael Jordan, si no, pregúntenle a Jeff Bezos, si no, pregúntenle a Bill Gates, si no, pregúntenle a muchísima gente. O sea, el éxito al final es el resultado de fracasar muchísimas veces. Además, que ¿quién ha dicho que la vida está para ser perfecta? No hay por qué ser perfectos. No. O sea, al final también hay muchos estándares establecidos en relación a la belleza, en relación al mundo laboral, en relación a todo, que no son reales, que son muy utópicos, que al final le meten más presión al joven todavía. ¿Y cómo manejar el estrés? Hay muchos jóvenes que viven estrés constante y cualquier cosa lo estresa más de la cuenta, digo yo. ¿Cómo manejarlo?
Bueno, el primer paso para el manejo del estrés es analizar primero saber que estoy estresado, tú sabes. Primero primero reconocer tus emociones, reconocer que en este momento estoy estresado. Primero, después de reconocerlo, es calmarme. Tratar de hacer un ejercicio de respiración, calmarme, cogerlo suave, porque a veces cuando uno está estresado, los demás pagan sin tener que pagar. Lo tercero es reconocer en el momento qué me está pasando, qué me está sucediendo y qué me genera ese estrés. Cuarto, sería qué puedo hacer con ese estrés. ¿Qué puedo hacer con este estrés que me está pasando? Y quinto, centrarte en el presente, ¿verdad? Y hablar sobre lo que tú sientes, sobre todo. Hablar con alguien, escribir, canalizar esas emociones de una manera en que tú puedas sacarlas. Tenemos esperanza entonces en nuestras generaciones, tú que estás desde la academia, conversando, impartiendo docencia con chicos y chicas. Nosotros tenemos esperanza entonces en que vamos a tener el relevo Sí. se va a dar y se va a dar bien. Sí, lo que pasa es también que de arriba tienen que también ceder un poco en general, porque al final a veces la experiencia y la sabiduría quiere imponerse a la juventud, porque la juventud, ese ímpetu que tienen de comerse el mundo es lo que a veces le hace fracasar también. Entonces a veces los que ya tienen tiempo y experiencia a veces no quieren soltar y no quieren darse cuenta de que hay que haber un relevo generacional. Eso es lo que pasa en muchas empresas y pasa en muchos lugares que a veces cuando ya tú estás también acostumbrado a cierto poder o cierto control, soltarlo es difícil. Entonces, uno tiene la idea de que, mira, ¿cómo voy a dejar que este muchachito venga a dirigir una unidad de psicología? ¿Cómo así? ¿Cómo voy a dejar que este muchacho venga y tenga la coordinación de la empresa? Sin embargo, si tú conoces a tu muchacho, tú sabes hasta qué punto él puede. Es decir, si tú lo conoces bien, tú vas a ver, el punto es dejarlos fluir y darle oportunidad y que se equivoquen, y eso está bien, que se equivoquen, eso le va a ayudar a aprender. Para eso está la experiencia, para aconsejar y para guiarlos. Y es bueno, Doris, el tiempo se nos ha terminado y vamos a tener que despedir esta entrevista, que para mí ha sido un placer tenerlo aquí, pienso que para Doris también, con Juan Pedro Vargas, psicoterapeuta de UNIBE. Agradecidísima de que hayas podido estar aquí para orientar y ayudarnos a entender a nosotros los adultos, también a los jóvenes, ¿verdad, Doris? Así es, bueno, agradecida, la verdad que llevamos interesantes mensajes, no solamente a los jóvenes, sino a los adultos, sobre este tema que nos abarca y que nos agobia a todos. Muchísimas gracias, Juan Pedro, a nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por preferirnos cada sábado a esta hora, de 6 a 7 de la noche, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias.